Entonces, con respecto a lo que decíamos de estas acciones de salud, recuerden que la promoción es todo lo que se refiere a construir una cultura de la salud. ¿M? O sea, cómo una comunidad tiene que ser saludable. ¿M? Y eh, no se puede enseñar salud si no hay la facilidad o las oportunidades para experimentar esto, ¿no? O sea, todo lo que es promover, es promoción, es divulgar, impulsar, destacar. Entonces, nosotros vamos a promover ciertas cosas que son importantes para lograr salud. ¿Ya? Y esto lo hace la comunidad, y esto lo hace a través también de múltiples sectores, porque, por ejemplo, tener espacios verdes, tener lugares de recreación, no depende solamente de la parte de salud, no, esto depende de otra parte, de otro sector, ¿no? Por ejemplo, el municipio tiene que aportar áreas verdes a su población donde puedan tener momentos de ocio, etcétera. Esto es muy importante y esto también, ¿qué tiene que haber? Tiene que la comunidad sentir la necesidad. ¿Mm? Y esto se logra también con esta estrategia de participación social, pero sobre todo también educando a las personas y enseñándoles que esto es bueno para ellos, ¿no? Porque si no sienten la necesidad, es muy difícil que uno diga, ah, necesito un parque, ¿m? O necesito una canchita de tenis, de fútbol, o dónde practicar deporte. Bien, el grupo 6 teníamos Cecilia, Connie, Dayana, Javier Alberti, Javier Muñoz, Lucía, Nazareno. ¿Están por ahí? Ahora venía Diana, profe. ¿Sí? Está entrando. Bueno, ¿y los demás no prepararon nada? Dayana, te estamos esperando, dicen tus compañeros que tú tienes que hablar. Ah, acá nos dice Javier que no puede hablar. ¿No tienes audio o no tienes voz? No, sí, como no voy a tener voz. No, no, no. Buenas tardes, profe. Hola, estoy preguntando a Javier, que dice que no Está tiene, enfermo el está compañero. enfermo. Bueno, Dayana, te escuchamos entonces, a ver qué prepararon Bueno, ustedes. a nosotros nos tocó el texto de Dialogando con Mario Rovere sobre el artículo Atención Primaria Ujú. de la Salud en Debate. Con respecto a esto, lo que hicimos fue un texto explicando lo que entendimos de todo ello. ¿Lo leo? Sí, 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 sí. Con respecto al contexto, Perdona, ¿es lo que subieron en la plataforma? sí. Ok. Con respecto al texto de Alma Ata, no hubo apoyo de parte de la política y lo que hicieron fue reducir la parte integradora y justicial social. Hubieron experiencias previas ante Alma Ata, que fueron la rusa y la china, ambas basadas en personal no médico. Además, existían dos experiencias más. La primera, medicina simplificada en Venezuela, llevaba la salud de regiones rurales entrando pobladores en auxiliares en medicina simplificada. Y la segunda, centroamericana, que se basaba en programas de salud comunicatorio con influencias en la iglesia progresista. Estas experiencias se basaron en el contexto original de la APS como acciones de medida hacia un fin determinado. Pero, sin embargo, luego de la conferencia internacional sobre la APS dada por la OMS, se realizó el reclamo Salud para Todos, donde se mencionaron 4 puntos importantes,
que no se logró llevar a cabo estos ítems importantes porque en algunos países la APS remite exclusivamente el primer nivel de atención y en otros especiales para poblaciones más pobres, donde el término que debió ser usado era el cuidado integral de la salud, mientras que el término atención reducía la APS a simple atención a la enfermedad. Después de 35 años, Alma-Ata formuló 5 preguntas importantes para el éxito o futuro de la APS, pero que no pudieron ser concluidas y no tuvieron éxito políticamente. En conclusión, es indispensable el compromiso político de los gobiernos para la salud, comprender la determinación social de la salud y la enfermedad y a cambiar el modelo de formación y las necesidades de participación de comunidades y organizaciones sociales. Ok, ¿basta? Entonces, chicas, mi pregunta es, ¿nació la atención primaria de salud en Alma-Ata? Salud para todos, no. Hasta el día de hoy no es concluida. Bueno, pero mi pregunta es, ¿la atención primaria nació en el 78? ¿Sí o no? Estoy preguntando. ¿Qué es lo que les dice el texto, chicas? ¿Ya? El texto, dialogando con Mario Robes sobre este artículo de acción primaria, ¿no? Nos está diciendo que ya habían experiencias mucho antes, mucho antes. Tenemos la rusa, ¿no? Con estos Felcher, que eran estas personas que tenían una preparación, pero que no eran médicos y que iban visitando las zonas rurales y atendían partos, hacían pequeñas cirugías, ¿no? Y enseñaban a la población. Bueno, esto en la parte rusa. También en la China hubo experiencia, ¿no? Con los médicos descalzos, que le llaman acá. Después una mucho más cercana a nosotros, que es la venezolana. Esto fue en el 62, o sea, hace unos más de 50 años atrás, y que dio muy buenos resultados, donde prepararon auxiliares sanitarios, o sea, lo que serían estos agentes sanitarios, y estas personas iban en las partes rurales, ¿no? Y iban educando a la población. Y esto dio muy buen resultado. O sea, ya había experiencias anteriores a esta conferencia de Alma-Ata donde parecía que nacía, ¿no? Lo único que acá pasó es que se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en que era necesario implementar todas estas estrategias. ¿Por qué? Porque se venían dando cuenta que solo lo curativo no era lo mejor, ¿no? Y las experiencias que habían habido ya anteriormente daban por hecho que era mejor el prevenir, ¿no? El promover la participación de la comunidad. Y ellos en Alma-Ata, bueno, se fijaron esta salud para todos en el año 2000, que después en Ottawa volvieron a mirar, pero que no se ha logrado, como lo decían ustedes. Pero, ¿por qué? Porque para lograr esto tiene que haber un acuerdo, ¿no? Y tiene que haber una voluntad política de querer hacerlo. Porque a veces no es que se necesiten tantos recursos, sino se necesita una voluntad política de querer hacerlo. Y Claro, jamás se obtuvo un apoyo del lado de la política. Pues ellos claro, podían decir y armar y estar de acuerdo entre ellos, pero si la política no los ayudaba, no se podía concluir nada. claro, y después, chicos, cada gobierno lo entendió como quiso y lo adoptó como quiso. Otra cosa también es, según las políticas imperantes en cada nación, ¿no? A veces hay estas acciones de que me conviene tener a la gente en cierto nivel, ¿no? Porque así yo tengo mayor dominio. Esto tienen que tenerlo claro también que es así. ¿Mm? Hay
hay sistemas políticos que lo usan como un modo de dominar. Así tengo a la gente en mi mano y yo puedo manejarlos. Por esto hay que ser agudos en el análisis que uno hace, ¿no? Y decir qué es lo que está pasando, por qué no salimos de acá, ¿no? Si nosotros miramos hacia atrás como historia de nuestro país, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que en los años 50, a lo mejor un poco más allá, hubo una atención sanitaria muy buena y una experiencia sanitaria muy positiva. Después vamos a ver este gran sanitarista, médico sanitarista que hubo en la Argentina y que fue también ministro de Salud, cómo implementaron estas políticas de salud y llevaron a que la Argentina estuviera entre uno de los mejores países con atención de salud muy buena. ¿Pero por qué? Porque desde el gobierno central se quiso esto. Y por eso les digo, o sea, a veces, según la política imperante, bueno, quiere o no quiere, o quiere dominar al pueblo y entonces le conviene tenerlo en cierto nivel. También acá nos decía el artículo que esto no solo pasó acá, pasó en muchas partes. ¿Por qué? Porque fue entendida mal, o sea, fue entendida como que era solo esta atención sanitaria para quien no tenía, o sea, para los pobres. ¿No? Estos pobrecitos les vamos a dar. Entonces, estas diferencias sociales, ¿no? Hacían también que hubiera esta separación entre las clases sociales. Por eso, en las preguntas que nos hace, y esto no es que se la hizo en la conferencia, sino que 35 años después, un sanitarista y un gran sanitarista danés, nos dice el artículo, que se preguntaba si hay disposición para enfrentar, ¿no? Para enfrentar el abismo entre los privilegiados y los desposeídos, ¿no? Otro, estamos dispuestos a hacer que los servicios de salud, o sea, a cambiar los servicios de salud poniendo a la atención primaria como el centro. Estamos dispuestos a comprometernos políticamente y asignar los recursos necesarios. O sea, para que vean que es todo un proceso que hay que hacer primero en quien tiene el poder político, en quien puede cambiar un poco las cosas, pero también en la misma sociedad, porque tiene que entrar en nuestra cabeza este querer vivir sano, este querer tener conductas sanas. Y también si estamos dispuestos a movilizar a la gente, o sea, que la comunidad sea partícipe de todo esto. Esto es muy importante. Como ven, lo que es atención primaria y lo que es salud pública requiere una participación grande de la comunidad y uno mismo se tiene que hacer partícipe de esto y se tiene que sentir la necesidad. Habíamos visto la otra vez en Ottawa, ¿no? Que también hay ciertos requisitos para tener salud. Entonces, cuando, por ejemplo, la economía y la política no van de acuerdo o una va mal y la otra solo quiere salvarse, ¿no? Es muy difícil. Entonces, tienen que haber políticas un poco claras y algunos quereres políticos de querer apoyar, ¿no? Desde el gobierno central las políticas de salud pública para hacer que la población tenga esta atención que merece y que también se haga cargo de su propia salud. ¿Se acuerdan que Ottawa decía que había prerequisitos para tener salud? ¿Se lo recuerdan? ¿Cuáles eran los prerequisitos? Antes los nombramos. ¿Qué pasó, chicos? ¿Se están durmiendo?
¿O están mudos? ¿Ah? Moisés, ¿estás escuchando música o estás en la clase? Cri, 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 cri. No, profe, que me distrae pues. Profe, Sí. Gritos, se escuchó. las ideas que presentaba Robert, dice usted, ¿A qué te refieres, Dayana? No entiendo. los 3 puntos que está preguntando. No, yo les estaba preguntando ahora, ¿se acuerdan de los prerequisitos que ya nos decían en Ottawa para tener salud? Ah, bueno, ese fue el grupo de Ottawa, ¿no? Yo no cuidé. Ah, Dayana, y cuando te pregunten en el examen, ¿cuáles son los prerequisitos para tener salud? ¿Qué me vas a responder? No, bueno, profe, lo tengo que estudiar, pero yo no sé eso Pero ahora. por eso, chicos, por eso les decía, pongan atención en lo que van diciendo sus compañeros, lean lo que hay en los foros y ustedes participen, porque eso les ayuda a estudiar. No van a estudiar el domingo en la noche o el martes en la noche, ¿m? Al último momento, porque esto les Profe, ¿esto ayuda. también Y claro, esto también entra entra todo hasta el día de la fecha? hasta el día de la fecha. Mamá. Y sí, son 4 unidades, pero están muy relacionadas. Entonces, saber los prerequisitos es algo fundamental, porque digo, si no los conozco, Profe, los requisitos para la salud es la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. la equidad. Bien, estos son prerequisitos Profe, una para que tengamos consulta. salud. ¿Qué pasó? ¿Entra lo de todos los grupos? O sea, ¿todos tenemos que saber lo que pusieron todos los grupos? Sí, o sea, si yo estudio, tengo que saber todo, porque yo les dividí para facilitarles, pero chicos, era para ayudarles a estudiar. ¿Ah? Y tengo que saber, si yo te pregunto, no sé quién me preguntó antes, te pregunto, ¿de qué habla Alma Ata? ¿Qué fue lo que caracterizó a Alma Ata? Tengo que saberlo. ¿Ya? No porque lo trabajó el otro grupo, no lo tengo que saber, no, es parte de la unidad, chicos. ¿Mm? Ah, ok. Ok, ok. Sí, ¿y por qué les decía de este artículo de Mario Robert? Porque nos daba un poco un resumen y nos hacía ver, ¿no? Que no es que nació ahí en el 78, ¿no? La atención primaria, no, la atención primaria, si miramos en la historia de los pueblos, viene desde siempre, solo que como que se fue en un modo de ser institucionalmente reconocida y donde se pusieron de acuerdo a algunas naciones de las que estaban presentes en esta conferencia y que empezaron a ver que era necesario que se organicen y que hayan ciertos prerequisitos para lograr que las poblaciones tengan salud. Porque estas inequidades que hay, estas diferencias que hay en los pueblos, hace que no todos alcancen salud. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces va todo muy unido y va, como les decía, es intersectorial, no es solo un sector el que tiene que trabajar, sino que son muchos sectores que nos ayudan a que si nosotros no tenemos, o estamos en una sociedad donde no hay trabajo, donde no hay seguridad, donde el medio ambiente que nos rodea está contaminado, seguro que nuestra salud va a ir peor. Entonces, por eso les decía, es muy importante que haya esta armonía en todo eso. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? También de lo que... Profe, Ahí va tu el hermana. Sí. examen, ¿cómo va a ser? Hay que redactar, es un... No, les voy a hacer un múltiple choice, chicos, así que va a ser simple. Si ustedes estudian, van a saber. Si no estudian, no van a saber. Van a tener 10 preguntas
30 minutos para contestarla. Y lo único que tiene que ¿La hacer... vamos a hacer en horario de clase? no, va a estar dispuesta desde las 6 de la mañana hasta las 23 de la noche. De modo que ustedes, en el horario que sea más conveniente para ustedes, la hagan. Ese día no vamos a tener encuentro, pero yo les voy a subir el material para que lo vayan viendo. De modo que cuando nos encontramos, acá vienen las preguntas y seguimos, ¿de acuerdo? Porque es una clase que, por decir, no vamos a tener presencial. Pero yo les aconsejo que busquen un momento en que estén tranquilos, en que tengan buena señal y no dejen de mirar la plataforma. Porque, miren, si no hubiéramos hecho, y aunque hicimos este trabajo, igual no leyeron. La ventaja de ir haciendo y de participar en los foros es estudiar. O sea, les ayudaba a estudiar. Por eso yo insisto. Y la participación de un foro es también participar en lo que se hace de trabajo. ¿No? Profe, No solo se les evalúa en lo que ustedes producen como trabajo, sino también en la participación que ustedes tienen. ¿Qué te pasó, Marcelo? ¿Vas a chocar si vas entretenido con él? buenas tardes. No, estoy escuchando la clase y vengo bien. Consulta. Lo que a mí se me dificultó mucho con los videos fue que usted tiene la voz muy bajita. ¿Habrá alguna posibilidad de cuando las grabe de ponerle un poco más de voz? Ay, Porque por ahí yo estudio, trato de gritar y no me resulta. sí, por ahí buscar la forma de con algún micrófono, preguntarle a alguno de informática a ver cómo podemos hacer para subir esa voz. Yo estudio, parte en mi trabajo, parte en el auto y parte en casa. Yo tengo un niño chiquito y por ahí el bullicio del alrededor se me complica bastante. Lo digo. Yo Sí, igual sí. le sigo metiendo, pero para mí personalmente el gran problema fue ese, el tener su voz bajita. Así. Baja, sí. Más allá de lo que yo voy leyendo en los materiales, voy interpretando lo que usted dice. Sí. Sí, Marcelo, yo me puse esto, que está más cerca, para ayudar, Claro. porque, pero igual, a veces no sé lo que pasa cuando hago la grabación, igual veo que es bajo. Lo que yo les aconsejo es que mejor escuchen con audífonos, porque es como, por ejemplo, yo logro también en la clase escuchar mejor a ustedes. Sí. He buscado he buscado todos los medios por tratar de mejorar, a ver si el sonido va mejor, ¿no? Pero lamentablemente en la voz que tengo, yo trato de sacarla fuerte, pero me parece que no lo logro mucho. No, Bueno. todo nos pasa por ahí, bueno. Sí. Por ahí, eso, a ver si podemos mejorar el micrófono en una de esas cosas, a ver con la gente de eso. ¿Sí? Sí, yo lo he cambiado ya más de una vez, ¿eh? No es que antes tenía otra cosita, pero tampoco funcionaba. Así que... Bueno, gracias. No te preocupes. Lo que sí les digo, por favor, es bueno que ustedes en la lectura, pero también en lo que puedan relacionar. Yo no pido cosas de memoria, chicos, no los pido porque tampoco sirve, pero sí que entiendan, ¿no?, cómo todo está muy relacionado. Y algunas definiciones que hay, saberlas reconocer. Así que dentro de lo que pregunto es, bueno, todo lo que es unidad 1, unidad 2, la 3, son todas muy relacionadas, entonces van a tener preguntas un poquito de todo esto. Y ya les decía, lo que son los trabajos, por favor, los trabajos son forma de evaluarlos y forma también de corregirlos y ver que ustedes puedan completar o corregir en lo que se habían equivocado. Bueno, ¿preguntas o alguna otra duda? Profe, consulta, es por un trabajo que yo entregué práctico, que usted me puso que tenía que llevar carátula. Yo le hice con la carátula y todavía no sé si lo habrá visto porque no está...
Está Chicos, revisado, o sea, no sí. tiene nota. No, yo no les voy a poner nota en los trabajos, chicos. Solo les voy a poner el aprobado o desaprobado en la planilla que subo. Pero Bueno. lo que les fui agregando, por ejemplo, es algunos que tengan carátula, no, porque es el modo de presentar. No solo lo voy a pedir yo, también se lo van a pedir en las otras materias. Vayan acostumbrándose a poner la carátula, qué comisión son. Si lo hacen en grupo, poner los del grupo y ponerse de acuerdo. ¿Quién lo va a subir? Y lo sube uno. ¿De acuerdo? A los demás no le aparecerá que han subido el trabajo, pero yo, cuando reviso, yo voy marcando en mi planilla quién está en el grupo. Yo espero que no, el trabajo no lo haga solo uno, sino que todos participen. Después igual se va a ver en el examen. Cuando hacemos el examen final, uno se da cuenta quién participó y quién no participó, porque en el oral nadie se salva si no estudió. ¿Sí? Así que yo les recomiendo que lean, no que aprendan de memoria, que lean, que relacionen y cuando algo no lo entienden, pregunten. Profe, ¿cuándo el oral lo tenemos a fin de año recién o no? Sí, Marco, a fin de año. Así que tienen tiempo de irse preparando. Pero no piensen. ¿Pero eso es lo último que vimos o el examen final es todo? No, el examen final es todo. Esta es una materia anual, ¿eh? Entonces, en el examen final, o sea, la mesa final, porque ustedes tienen que aprobar los parciales para poder ir al final, el final es todo. O sea, son las 6, las 7 unidades y ustedes sacan bolilla y de esas unidades se les pregunta. Así que es mejor que estudien para que no se les junte todo al final, porque eso sí. O sea que el día del examen sacamos una bolilla y ahí de esa unidad nos preguntan. Claro, supongamos, si tenemos 7 unidades y sacan 3, sacan la 3, sacan la 5, sacan la 4, bueno, se les pregunta de esas unidades. Si no se salvan con esas, se les pregunta de las demás y si no, se reprueba. Y lo importante es que uno prepare su examen del modo mejor posible. Cosa que me dice, unidad 5, y yo digo lo que es la unidad 5, la explico, y esto nos da pie a nosotros los docentes para saber si estudiaron o no estudiaron. Y si estoy la unidad 5, parece que era esto o no, y uno tiene que estar como tirabuzón, bueno. Así que por eso vayan preparándose de modo que al final, cuando toque el examen, no tenga que estar repasando todo, o sea, estudiándose todo porque no lo hicieron antes. Es mejor que vayan estudiando y después al final solo repasen, recuerden lo que ya vieron. Y esto les ayuda mucho. Yo se los digo como experiencia de cuando estudié, aunque también hace muchos años, pero uno se va formando, y va aprendiendo a estudiar si lo practica, se va armando esquemas, así después solo repasa, chicos, porque un examen final es todo, entonces es mucho más complicado. Bueno, ¿alguna otra cosa? Si no, nos estaríamos viendo no el próximo miércoles, sino el siguiente, pero sí yo les voy a dejar el material para que lo vayan leyendo y cuando nos encontremos es conversar. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, chicos, entonces los saludo. Que pasen una buena semana, que la terminen bien y podamos, de verdad, ojalá que a todos les vaya bien. Recuerden que no va a aparecer la nota, sino que va a aparecer el porcentaje. Aprueban con un 60%, o sea, un 60% del 100% es un 4. Para que no digan, tenía esto. No. Cuando tengan un 60% están aprobados. O sea, 60% corresponde a un 4. Igual en la plataforma
en autogestión ustedes tienen la grilla, así que pueden ver los porcentajes. Bien. ¿Algo más? Si no, Bueno, profe. terminamos. Que terminen bien Hasta la luego. semana. Cuídense. Bueno, Bueno, profe. chao. Hasta luego. Chao, nos Chao. vemos. Chao a Chao, todos. chao.